Muy buenas, yo soy Marc, bienvenidos a mi canal y aquí se habla de acuarios. La verdad es que no tenía pensado hacer este vídeo, que consiste en la segunda parte del vídeo que estuve hablando sobre el mundo de las nanoacuarios, que por cierto, si no lo habéis visto, os dejo por aquí arriba lo que sería el enlace. La verdad es que me ha empujado a hacer esta segunda parte del vídeo debido a la cantidad de visualizaciones, de likes y bueno, y comentarios que gente me ha hecho en privado como en público. Entonces pues me he decidido a hacer esta segunda parte. En la primera parte prácticamente lo expliqué todo, pero lo que no hablé fue de los seres vivos que podemos meter dentro de los nanoacuarios. Y este vídeo esta segunda parte está dedicado justamente a ello. No me explayaré o no hablaré realmente sobre el mundo de las plantas, ya que considero que el mundo de las plantas, aún no teniendo idea, es bastante fácil escogerlas, ya que simplemente es ir a la tienda, buscar la ficha por internet y, bueno, mirar de que sea de una estatura muy bajita, como esta Streptococcus pygmaea que tengo aquí, o aquí no tengo plantas del siguiente tipo, que sería de un crecimiento de estatura media, que es lo que se recomendaría para un anacuario. Eso es ir buscando, ya lo encontraréis. De todas formas, lo que vamos a hacer hoy es centrarnos a hablar sobre primero las gambas, luego los caracoles y finalmente los peces, ya que estos tres tipos de seres vivos, aparte de las plantas, podemos incluir en lo que serían nuestros nanoacuarios. Permitidme, como siempre, chuleta en mano para no dejarme nada en el tintero. Bien, el primer punto que decíamos era de hablar sobre el mundo de las gambas. Para quien no se haya introducido o no sepa absolutamente nada del mundo de las gambas, existen tres grandes grupos de gambas, que serían las neocaridinas, las caridinas y las sulawesi. De estos tres grandes grupos, si nunca has trabajado con gambas, se recomienda que primero vayas al grupo de las neocaridinas, escogiendo cualquiera que quieras. De hecho, normalmente la gente, por lo que he llegado a ver, no sé por qué tiende a empezar con la Red Cherry. Supongo porque no sé si es que es más popular o más barata, en tienda o qué. Yo no empecé con la Red Cherry, yo empecé comprando en particular la Red Lily, pero bueno, para gustos colores. Pero cualquiera del grupo de las neocaridinas os serviría. Luego tenemos el grupo de las caridinas. El problema de las caridinas, a diferencia de las neocaridinas, es que las caridinas son mucho más sensibles a cambios, sobre todo de parámetros del agua, con lo cual ya es mejor que tengas un previo conocimiento de todo este mundillo antes de atacarlas o empezar, mejor dicho, con las caridinas. Justamente las neocaridinas son al contrario. Son resistentes a variaciones de temperatura y también a parámetros del agua. Tienen una flexibilidad bastante grande. Y las sulawesi tienen la complejidad, según tengo entendido, de las caridinas, pero además provienen de una región llamada así, Sulawesi, donde todo es tamaño 3XL, tanto las gambas, los peces como los caracoles. Entonces, claro, por una cuestión de proporción, ya ni de dificultad, meter aquí unas gambas Sulawesi cuando la una es pequeña es como que chirría por todos lados. Yo no lo haría. De hecho, como bien decía, la recomendación es que empecéis por las neocaridinas. Y además en el mundo de las gambas parece ser que hay una historia que es que si tú mezclas, por ejemplo, imaginad, yo aquí tengo gambitas que son Red Lily y yo que sé, quiero meter la Cherry, la Sakura, bueno, cualquiera, hay un montón de ellas. El problema es que entre sí son compatibles porque además todas vienen de una misma gamba, que es la Navidi, y a partir de ahí, a base de el humano meter mano y hacer cruces, empezaron la variedad de colores y todas estas historias diferentes.
pues son compatibles genéticamente y las dos pueden criar. El problema es que si tú juntas dos neocardinas de variedades diferentes y crían, la cría parece ser que no te sale bien. Dicen que te sale como transparente. No sé hasta qué punto es cierto, pero es lo que yo he leído. En cambio, si por contra os queréis meter a hacer un acuario y ya tenéis una experiencia, por decir algo, en neocardinas, podríais juntar caridinas y neocaridinas sin ningún tipo de problema. Entre ellas no se dan, no se molestan y entre sí no se reproducen, con lo cual no habría ningún tipo de problema. Luego pasaríamos al apasionante mundo del caracol. Es un mundo que es un poco invisible, ¿no? La gente no... Uy, caracol acuático, pues sí, hay bastantes, además. Pasa que el caracol, yo por ejemplo en todos mis acuarios, más que menos tienen caracoles, porque yo siempre hago la coña que son unos jardineros. ¿Por qué? Porque el caracol, como norma general, se va a comer algas que puedan aparecer en nuestros acuarios, además que restos de comida que hayan caído y no haya empezado el estado de descomposición y se pueda llegar a comer, también se lo va a comer, y lo que serían hojas en mal estado que hayan caído, también se las comerá. Entonces es como que nos pone un poco de orden dentro de lo que sería el propio acuario. El problema de todo esto es que dijéramos que por norma general los caracoles son hermafroditas, ¿vale? Pongamos el caso del típico caracol Planorbis que a todo el mundo le gusta por su resistencia y su facilidad de crianza. O sea, mi novia dice que son ratas acuáticas, es brutal lo fácil que crían. ¿Qué es lo que sucede? Los Planorbis, como son hermafroditas, no tienen ningún sexo, cuando tienes dos ejemplares, uno va a jugar el rol de macho y luego el otro va a jugar el rol de hembra. Entonces, el macho fecunda a la hembra, pero aquí no se acaba la historia. Luego se intercambian los roles. Y el que era una hembra pasa a ser un macho y el que es un macho pasa a ser una hembra. Así que el macho que había sido una hembra y ya está fecundado va a fecundar la hembra que antes era un macho. Con lo cual al final vas a tener pues dos fecundaciones y luego te encontrarás la sorpresa de una especie como de manchita. Ya buscaré si encuentro alguna foto, la pondré por aquí debajo. Son unas manchas, depende de la evolución, se ven más o menos con un montón de puntos ahí metidos en la pared como si fuera un chicle, y es porque son los huevos de los Planorbis. Entonces, el problema es que te puede hacer plaga fácilmente en nanoacuarios. O sea, que se te reproduzcan a una velocidad rápida. Por ejemplo, aquí no sé si se aprecia en cámara, pero accidentalmente me han aparecido ya unos cuantos Planorbis que voy a tener que retirar para evitar la plaga. Y entonces el problema es que en un espacio reducido, a la que te juntas con los Planorbis y empiezan a criar, es que no tienen freno. Ellos empiezan y no van a parar. Solamente suelen parar y se autorregulan cuando hay escasez de comida. Pero como son carroñeros y se alimentan de cualquier cosa, tienen la comida servida, así que se van a seguir reproduciendo. Luego hay otro tipo de caracol que estaría totalmente descartado, y suerte que hay pocos casos, que son caracoles que se comen las plantas. De estos hay muy pocos, ahora no me acuerdo. No, hay uno que le llaman Margaritus o Margarita o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, disculpad, que es un destrozaplantas, esos evidentemente descartados. Y luego, adicionalmente, añadiría un tercer inconveniente de los caracoles, que es el tamaño. Por ejemplo, es conocido el caracol manzana, que es buenísimo en un acuario. El problema es que la concha es redonda y te puede hacer de 8 a 10 centímetros de diámetro de concha. Mete esto en un acuario, es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, por una cuestión de tamaño, yo los descartaría. Luego hay otro que es muy... A ver, es grande. De hecho, yo aquí tengo un ejemplar escondido. Por ahí en el de 40 litros tengo otro ejemplar. Bueno, de hecho aquí además de un ejemplar adulto tengo 3 crías, que no sé cómo, pero me han criado, que son, le llaman el caracol elefante, caracol conejo o
también le llaman, el nombre creo que era científico era el Tiromelania. Es un caracol que es de la parte de Sulawesi, con lo cual ya decíamos antes que todo lo Sulawesi es tamaño 3XL, te puede hacer la concha, un máximo se calcula de unos 8 a 10 centímetros, pero por experiencia propia, y estos dos Tiromelania adultos pues si no hace el año, poco hace que los tengo, no me han crecido. Ya os digo que, mira, el que tengo aquí, que lo acabo de ver, será más o menos de este tamaño, que es la hembra, y el macho será una cosa así, que ese sí que es un poco grande, para tenerlo aquí lo tengo ahí en el de 40 litros. Entonces, recomendación mía, bueno, si os queréis arriesgar con un caracol grande, que sea buenazo, que coma algas y haga el resto y demás, pues yo os aconsejaría aventuraros por un caracol, un Tiromelania, que no hace mal a nadie. Además que la otra diferencia con el caracol manzana es que el manzana está prohibido en España. Entonces, si no haces chanchullos de estos que delante de la ley son ilegales, de buscar un particular que pueda tener manzanas y todo el rollo, pues va a ser que es imposible encontrarlo. Con lo cual lo fácil es tirar por los Tiromelanias, que además, claro, como la concha es alargada, no ocupa tanto espacio, no es tan voluminoso, es otra historia. Por contra, os voy a hablar de un género que a mí me fascina, me gusta mucho de caracol, que es el género de los Neritina, que ahí hay para aborrecer y más. Hay el cebra, hay el diamante, hay, es que no sé, el ajedrez, el casco, bueno, es igual, uno que creo que le llaman el puercoespín. Hay un montón. Todos vienen son del mismo género, estamos hablando que son así más redonditos, te harán la concha cuando es adulta, parece que eran unos 3 centímetros de diámetro, no es tan grande, ni mucho menos. A mí me gusta mucho porque da mucho juego visual a la concha, para meter en acuarios que luego vayas a meter cosas más vistosas, pues la verdad es que dan mucho juego. Y luego, pues es lo de siempre, o sea, tienen una cosa que no tienen el resto, los Neritina. Bueno, de hecho tienen dos cosas. La primera, que es la buena, que es que solo pueden criar en agua ligeramente salobre, si no los huevos no eclosionan. Parte negativa, ahí es sospecharlo. Los Neritina, y también buscaré alguna foto, la meteré por aquí, tienen tendencia a cuando van a criar, dejan huevos o en troncos, en raíces, incluso en paredes. Entonces, o los dejas o los quitas, pero es el rollo de tener de gestionar esos huevos y sacarlos o dejarlos. Eso ya va a gustos. Yo voy a temporadas. Aquí no tengo ningún eritina porque tengo planear ver si tengo el elefante. No descarto meter algún eritina por aquí porque me encantan. Alguna cosa muy vistosa. Algún día, nunca se sabe, pero de momento no lo tengo. Entonces va a temporada. Yo los huevos a veces los quito, a veces no los quito y voy haciendo. Pero es un género que yo recomiendo y sobre todo a tener en cuenta. Finalmente vamos a pasar a hablar del mundo de los peces. Por cierto, si no lo habéis visto, os lo comento, lo que sería en el apartado de abajo, en la caja de descripción del vídeo, os he dejado pues mira, son 3 enlaces diferentes, donde en el primer enlace se habla del nombre de todas las gambas, o la gran mayoría de gambas neocardinas que hay, y cómo se han cruzado entre ellas para conseguir esa variedad. Luego hay una selección que he hecho yo mismamente en otro documento PDF sobre lo que serían los caracoles para nanoacuarios. Y el tercer documento es para hablar sobre peces aptos para nanoacuarios. Aquí he hecho una pequeña selección, básicamente entre los más raros, que son los culis, por ejemplo, que son una especie... Son muy monos. Lástima que mi mujer no me los deja poner, pues no le gustan. Son una especie, son peces, pero parecen unas serpientes por aquí, que son como las abejas, rayadas amarillas y negras, muy tímidas, son de cardumen, no dan problemas, y como son tímidas, pues pueden convivir con cualquier cosa. No hay ningún tipo de problema. Bueno, cualquier cosa no,
porque pueden ser depredadas por peces más grandes, pero ya me entendéis que con gambas y demás no hay ningún tipo de problema. Luego, dentro del mundo de las coridoras, hay, no sé si me dijeron como 200 variedades diferentes de coridoras, hay para aborrecer, y existe una variedad que es la coridora pigmea, que son de cardumen, y son realmente coridoras enanas en miniatura, que en un nano acuario se podía meter y estarían perfectamente bien. Por otro lado, he puesto también ahí un grupo de peces que son los kilis, muy vistosos y muy bonitos. Hay desde 3 centímetros de largo hasta unos 6 centímetros de largo que haya visto. Y entonces lo que he hecho es solo he seleccionado un kili, que es le llaman el kili payaso. Pues hace unos 3 centímetros de largo cuando es adulto, cosa que las gambas neocardinas cuando son adultas hacen unos 2,5 centímetros de largo cuando son adultas, con lo cual no hay compatibilidad ni por carácter ni por tamaño. Os podríais arriesgar si quisierais a meter kilis de mayor tamaño. No os puedo meter la mano en el fuego que no le hiciera nada a las gambas. La decisión es vuestra. Lo he ido a jugar a lo seguro. También os tengo que decir que en los kilis siempre se recomienda meter un macho rodeado de más de una hembra. Parece ser que, bueno, es por un tema de comportamiento y esas historias de los kilis y de los machos concretamente, de que si no están rodeados de hembras, pues bueno, su comportamiento es un poco más irascible. Y cuando lo metes con hembras, el comportamiento cambia y se vuelve muy pacífico. Y ya finalmente, los grupos en los cuales he dividido este documento lo que serían los peces, serían tetras, rásboras y los gobios. Los tetras he puesto muy pocos, porque hay de muy grandes, hay de muy pequeños, hay de pequeños que son un nervio y como los meto aquí te destroza el acuario, como el tetra imperial o tetra emperador. Siempre me lío con el nombre que hay en color azul o en color negro. Por ejemplo, yo los tengo en algunos ejemplares con los barbos, y los hijos de su madre o hijos de Satán directamente han cogido y me han matado los 3 o 4 barbos cereza que tenía yo en ese acuario. Pero los he visto con muy mala leche picotear aletas de barbo cereza y liarla. Con el resto no se atreven, pero con eso sí. Entonces tiene muy mal carácter. Entonces hay que vigilar qué te transmeter por el tamaño, por el carácter y porque si son muy buenos nadadores, necesitan espacio para nadar, entonces serán urnas a partir de 60 litros hacia arriba, ¿vale? Como por ejemplo que son los barbos. Sí, vale, tienen cierto tamaño porque estamos hablando de que te pueden hacer, serán 4 centímetros y medio un ejemplar adulto, pero son muy nerviosos y tienen un carácter muy activo y son muy buenos nadadores, necesitan espacio. Entonces los tetras, los pocos que hay, son tranquilos, son más tímidos, no son más bien pequeños, con lo cual no tendría que haber ningún tipo de problema. Luego, el otro grupo serían las rásboras, perdón. Rásboras, por ejemplo, en este acuario hay 4 rásboras Galaxy. Como ya dije anteriormente, tienen que crecer un pelín más, son de mis rásboras preferidas juntamente con la rásbora esmeralda, que también me pierde, una rásbora rayada azul muy chula, es muy bonita de ver, que algún día voy a meter en este acuario también. Voy a hacer un doble cardumen de Galaxy con esmeralda, pero bueno, tiempo al tiempo, que este hobby, como no te frenes, también te puede salir caro. Entonces las rásboras pasa como los tetras, hay de muy grandes, no es lo normal, yo lo que veo es más bien pequeño. Os he puesto una pequeña selección que es perfecta para nanacuarios por su belleza física y por su tamaño apto para nanacuarios, y por lo tanto también compatible con lo que serían las gambas. Y finalmente tenemos los gobios. Los gobios, a diferencia de los culis, tienen aletas y tal, no tienen vejiga natatoria, con lo cual lo que es mantenerse a flote y nadar arriba y abajo no lo hacen como los peces normales, sino que es como nosotros. Hacen exactamente igual que nosotros debajo del agua, o como los perritos, vamos, que usan las aletas de los laterales constantemente y así se mantienen a flote. Y si no, hacen como otros, incluso y compañía, que hacen esto, se te enganchan en la pared y ahora
y ahí se quedan. Eso también lo hacen. Son de carácter muy tímido. A mí me costó como una semana que se me acostumbraran y perdieran ese miedo a que salieran más, no se escondieran tanto. Al final lo terminan haciendo, no hay ningún problema. Hay muchísimas variedades diferentes. Os he puesto una selección. Sí que es cierto que los gobios, cuando son ya adultos, de largo te pueden hacer tranquilamente unos 4 centímetros. Pero el problema es que son, o sea, el tema de la cabeza de una Resbora Galaxy, por poner ejemplo, y un gobio son el mismo tamaño de cabeza. Significa que proporcionalmente son igual de grandes una Rasbora que un gobio o con tetra. Lo que pasa que el gobio, como tiene esa forma más de serpiente, más alargada, tienes ostras 4 centímetros, sí, pero son 4 falsos centímetros, no realmente así. Lo que sí que os tengo que avisar o advertir, yo en el mundo del agua dulce, la primera vez que escuché la palabra gobio fue para referirse al gobio avispa o pez avispa. Sí, recuerda como con el culi, porque, bueno, pondré foto también por aquí, porque es así rayadito, pero el problema es que el pez avispa es carnívoro y suele ser territorial y algunos sitios lo califican como agresivo. Con lo cual, no sé, quizás en un acuario como que no lo metería por si acaso. Y nada chicos, esto ha sido todo por hoy. Dale like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo y que vaya muy bien.